y a todos ustedes para honrar con la puntualidad sobre este tema de manejo farmacológico, pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no? Como quieran darle otro nombre parecido, el manejo de la farmacoterapia, ¿no? en pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica. Nosotros, en la práctica diaria, nos vamos a ver siempre con la posibilidad de atender este tipo de casos, ¿no? Y tenemos que recordar siempre que antes de iniciar un tratamiento, antes de ver qué medicamento vamos a brindar a nuestro paciente, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que debemos de hacer es tratar más bien de conocer antes incluso que la fisiopatología, poder conocer la anatomía normal, el funcionamiento normal de todos los órganos y tejidos, ¿no? Cuando he trabajado yo en el hospital de policía durante muchos años, más de 10 años, más de 15, cerca de 17 años, en alguna oportunidad recuerdo un jefe que tuve muy bueno, el doctor Benavides, ¿no? Alfredo Benavides Zúñiga, él era cardiólogo, ¿no? Y resulta que una universidad conocida, la Universidad San Martín, llevó a sus alumnos para que hicieran prácticas, ¿no? Entonces, había un poco de competencia porque un jefe de servicio de medicina, el otro de nefrología, el otro de cardiología, querían tener sus propios alumnos. Él, con una cuestión jerárquica, los llamó, él dijo, acá todos vamos a trabajar en orden, y a cada uno de los especialistas le dio pues un capítulo, no recuerdo. Y como yo era parte de su equipo y era el único dentista, le pregunté, pues, doctor, ¿y cuál debe ser el error? Si tú eres un médico más, tú eres el médico de los maxilares, de la boca, qué sé yo, y tú también vas a hacer un capítulo, me dijo. Tú te vas a encargar de 2 temas, me dijo, ¿no? Uno sobre fiebre, ¿no? Y el otro vas a dictar te vas a encargar del capítulo de insuficiencia renal, mucho me acuerdo, ¿no? Es el año 1994, si mal no recuerdo. Entonces, cuando comencé a conversar con los médicos, ¿no? Para ver cuál era la dinámica, ¿no? Como ser el único ontólogo dentro de ese equipo de médicos. El curso era de medicina bucal, me olvidé decirles. Lo primero que hacíamos era que cada uno de nosotros tenía que hacer una clase de 15 minutos, 18 minutos máximo, para explicarle, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sobre los diferentes tipos de fiebre, cómo era la gráfica de la fiebre, cómo se presentaba la fiebre en los diferentes casos. Igual cuando me tocó hablar o dictar la clase sobre insuficiencia renal crónica, recuerdo, igual. Y de ahí ya sabíamos, porque era un equipo formado por médicos de todas las especialidades de todo el hospital, ya sabíamos en qué cama, de qué servicio del hospital estaban los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con insuficiencia hepática, los pacientes con diferentes tipos de fiebre. Entonces la mecánica era muy simple, ¿no? Para comprender la forma en que los médicos aprenden la medicina. Ellos primero conocen o aprenden el funcionamiento sistémico, aprenden lo normal, ¿no? Después, el siguiente paso es que analizan los signos y síntomas y después vuelven a integrar a través de los pacientes ese conocimiento. En cambio, en odontología nosotros nos hemos acostumbrado, yo diría mal acostumbrado, a aprendernos de memoria los signos y síntomas y llegar ahí a la enfermedad de frente sin conocer el marco general, ¿no? Y para completar la idea, yo recuerdo cuando estaba en el 4º año de la universidad de pregrado, ¿no? Mi profesora, la doctora Lola Pérez, ¿no? Y nos tomó un examen, me acuerdo un día, sobre enfermedades virales, ¿no? Específicamente sobre el herpes, había una pregunta. Entonces yo le respondí muy bien, me saqué 20 sobre 20, ¿no? Y la doctora, pues, que era poco usual, me felicitó, ¿no? Al día siguiente me fui a la práctica con ella al hospital y vino un paciente y dijo, ya chicos, a ver, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? Nosotros nos miramos a la cara y ninguno acertó. Entonces la doctora estalló en ira, ya que están tranquilos. Y tú, más todavía, me dijo, botetano, porque ¿cómo has sacado 20? Me dicen en el examen y no sabes hacer el diagnóstico. Lo que sucedía era que la pregunta del examen era, ¿cuáles eran los síntomas, signos y síntomas, que dijera 5 síntomas y signos de la estomatitis herpética primaria, ¿no? Yo me los aprendí en memoria, le respondí pues al dedillo y me saqué 20. Pero cuando vino el paciente, ese paciente específicamente solamente tenía 3 de los 5 signos, pero no. Entonces yo no llegué a ningún diagnóstico porque la forma como había aprendido, esta era totalmente equivocada, ¿no? Porque si yo no sabía lo normal, menos iba a poder hacer el diagnóstico de lo patológico, ¿no? Y desde ahí yo aprendí que tenía que conocer, tenía que estudiar primero la parte sistémica, la parte general, la fisiología normal del paciente,
después conocer la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico, entender cuáles eran los signos y síntomas de ese paciente y después recién entender cuál era el tratamiento y si ese tratamiento es médico, o sea, con medicamentos, o es quirúrgico, ¿no? Entonces, un poco de eso vamos a repasar el día de hoy. Espero que no se duerman, no se queden dormidos, ¿no? Porque un poco de eso también hay en cada uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el paciente diabético le he puesto el fondo de Halloween porque es uno de los pacientes más maltratados por la odontología, ¿no? Es decir, hay que tenerle miedo al diabético, ¿no? No toques al diabético porque se va a infectar, no toques al diabético porque va a sangrar, ¿no? Y no le pongas implantes porque los implantes se van a caer, ¿no? Y tenemos ese tipo de conceptos, ¿no? Sin entender de manera certera, ¿no? De qué paciente estamos hablando, ¿no? Entender de que tenemos básicamente tres tipos de diabetes, ¿no? La diabetes mellitus, la diabetes insulino dependiente y la diabetes gestacional, ¿no? Las dos primeras son intrínsecas, ¿no? La otra está relacionada, la diabetes gestacional está relacionada a la gestación, pero muchos de las pacientes, ¿no? De las gestantes, pueden continuar con el cuadro diabético y volverse permanente, es decir, no desaparece una vez que la mamá da luz, ¿no? Como sucede en la mayoría de los casos, y la diabetes gestacional se convierte o pasa a ser parte de la vida diaria de esa persona, ¿no? Entonces, en general, la diabetes es un grupo de enfermedades que tienen como resultado un exceso de azúcar en la sangre. Esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia de la enfermedad, ¿no? Pero la enfermedad en sí no se produce necesariamente, no tiene como razón de ser la glucosa elevada, ¿no? Porque los insulino dependientes no necesariamente tienen una glucosa tan elevada en algunas circunstancias, ¿no? Lo cierto es que nosotros, cuando la glucosa, ¿no? Una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, ingiere cualquier sustancia, ¿no? Cualquier dulce, cualquier caramelo o alguna comida que finalmente se va a transformar, cualquier carbohidrato, ¿no? O proteína que se va a transformar ¿cómo se llama? En glucosa. La glucosa comienza a circular por la sangre, ¿no? Pero la mayoría de tejidos del cuerpo, la mayoría de órganos, no tienen la capacidad de transportar la glucosa desde la sangre hasta el órgano, ¿no? Hasta el tejido, ¿no? Con excepción, ¿no? Con excepción de de los tejidos que conforman el sistema nervioso central, ¿no? Esos tejidos, ¿no? Esos tejidos, ¿sí? Del sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, qué sé yo, sí tienen la capacidad de tomar la glucosa directamente de la sangre, ¿no? Entonces, por ello, nosotros cuando estamos alicaídos, nos comemos un caramelo e inmediatamente despertamos, ¿no? Como que dejamos el letargo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central toma la glucosa que necesita en ese momento y se acabó el problema. Pero en la mayoría de órganos no sucede eso. Necesita de algunas sustancias, ¿no? Una de ellas, ¿no? Una de ellas es la insulina, que permite que la glucosa sea transportada desde el vaso sanguíneo hasta el tejido, ¿no? Y si no tenemos el paciente no produce la cantidad suficiente de glucosa, de insulina, perdón, entonces la glucosa va a seguir circulando en el organismo, en el torrente sanguíneo, y va a aumentar su concentración, ¿no? Es decir, la enfermedad de la diabetes no tiene como problema central, ¿no? Como problema central la acumulación de glucosa en la sangre, ¿no? Sino que es la consecuencia de la deficiencia o de la ausencia de esa hormona que se llama insulina, que es producida en el páncreas, ¿no? Esa es la fisiopatología general de esta enfermedad, ¿no? Si vamos al por qué se llama, ¿no? Más rápidamente, vamos a ver que fundamentalmente acá dice, ¿no? Significa un compás, ¿no? Por la forma de caminar de las personas, ¿no? Es decir, el modo de caminar de una persona con una diabetes instalada, que orina demasiado, es decir, produce demasiada orina, ¿no? Porque lo que sucede es que ese exceso de glucosa lo tiene que eliminar, ¿no? Y una forma rápida de eliminar es a través de la orina. Entonces, el paciente orina en mayor volumen y esa forma de andar, ¿no? El paciente que tiene ya problemas
en el aparato urinario hace que tenga una caminada característica, ¿no? De ahí la palabra diabetes, ¿no? Para otros, la palabra procede del latín diabetes, que significa sifón, ¿no? Precisamente porque parte de la enfermedad es precisamente que la persona orina mayores, tiene poliuria, es decir, mayor cantidad de orina, ¿no? Durante el día, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se le llama diabetes, ¿no? Y el término mellitus, ¿no? Viene de miel, ¿no? Que ya se le agregó, como dice acá, en el año 1675, ¿no? Debido a que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce, ¿no? Saben ustedes que desde la época hipocrática hasta parte de la Edad Media, los médicos tenían como costumbre probar las secreciones de los pacientes para saber cuál era el origen de los humores, ¿no? Y tenían que probar las secreciones, probar la orina, qué sé yo. Entonces, algunos desde la época griega habían descrito que algunas personas tenían la orina de sabor dulzaíno, no dulcete, ¿no? Pero todavía no tenía el nombre de diabetes mellitus en ese entonces, ¿no? Porque no era una medicina de otro tipo, ¿no? Era más descriptiva, ¿no? De acuerdo a la OMS, entonces tenemos tres tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, insulino dependiente, que es aquel paciente que le haya literalmente no produce insulina, y que tiene que inyectarse, ¿no? Diariamente o interdiariamente, ya dependiendo de la severidad del cuadro, la insulina, porque no la produce, ¿no? El diabético tipo 2 es el insulino resistente, es aquel que tiene todavía una producción disminuida de insulina, o que en algunos casos esa insulina, frente a esa insulina se produce otra hormona que le impide a la insulina llevar la glucosa desde el torrente sanguíneo a los tejidos, ¿no? Entonces, entre ambos existe también una diferencia desde el punto de vista odontológico, ¿no? Porque la insulina está relacionada con la regeneración ósea, ¿no? Favorece la actividad de los osteoblastos, la actividad osteoblástica. Por esa razón, cuando hablamos de implantes, sabemos que los pacientes diabéticos tipo 1 son aquellos que literalmente deberían ser considerados como no candidatos, ¿no? No está contraindicado, pero como no candidatos para colocarse implantes debido a que la regeneración ósea no está en óptimas condiciones, ¿no? Mientras que el diabético tipo 2, que es el más común, a veces lo proscribimos, lo marginamos, lo maltratamos y pensamos que todos los diabéticos los metemos en un solo saco y en ninguno hay que ponerle implantes, ¿no? Que se le van a caer todos los implantes. Pero sin saliendo del tema, ¿no? Básicamente existen los tres tipos de diabetes. Y la tercera, que está relacionada directamente con un trastorno hormonal durante la gestación. En el caso de la diabetes mellitus es la más común, ¿no? Y que se maneja con una serie de medicamentos que tienden a eliminar la glucosa o a facilitar el paso de la glucosa del torrente sanguíneo hacia los tejidos, ¿no? Y ya en casos excepcionales, pues el paciente tiene que tomar y aplicarse insulina, ¿no? La diabetes gestacional, ¿no? Es otra, ¿no? Que aparece durante los 2 últimos trimestres, ¿no? Del embarazo, ¿no? En algunos casos ha habido un diagnóstico previo de diabetes mellitus, pero en otros casos no. Simplemente aparece durante la gestación. En la mayoría de mujeres desaparece, ¿no? Este problema de diabetes desaparece después del parto, ¿no? Se autorregula, pero en algunos pacientes, en algunas mujeres, continúa y la paciente desarrolla una diabetes mellitus, ¿no? Bueno, esos factores de riesgo. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Que las características principales de la diabetes que son la polidipsia, la poliuria y la polifagia, ¿no? El paciente toma un exceso de líquidos, ¿no? Porque necesita mover la glucosa, incorporarla a los tejidos, pero como la glucosa no llega a pasar a salir del torrente sanguíneo, pues el paciente comienza a orinar en mayor volumen para tratar de eliminar ese exceso, ¿no? Es una de las condiciones. Y la polifagia, que está relacionada más bien con un exceso con una falta de glucosa, ¿no? Y que le confiere al paciente un mayor hambre, ¿no? Porque él tiene la glucosa, pero no la puede asimilar, ¿no? Hacia los tejidos. Entonces él ingiere, come, y entra en un círculo vicioso, ¿no? Y como problemas colaterales a mediano y largo plazo puede desarrollar trastornos oculares, puede desarrollar trastornos respiratorios. Lo más común es que desarrolle una insuficiencia renal, ¿no? Sea por la misma diabetes, ¿no? O sea por el exceso de función, o sea como consecuencia de los medicamentos que el paciente toma o ingiere como parte del tratamiento para la diabetes.
Pero hay otros problemas que a nosotros odontológicamente sí nos preocupan, ¿no? Los pacientes diabéticos ya se sabe que tienen una fragilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Y se sangra mucho. ¿Por qué sangra mucho? Porque tiene también una deficiencia en la síntesis de colágeno, ¿no? Y como tiene una deficiencia en la síntesis de colágeno, los vasos se rompen fácilmente, se golpea el paciente, se toca ligeramente una parte del cuerpo y ya aparece un moretón, ¿no? Pero no es que los vasos, no es que tenga una tendencia al sangrado, que sea un trastorno de la coagulación, es que el vaso sanguíneo se rompe, ¿no? Y eso lo podemos compensar, ¿no? Con una mayor síntesis de colágeno mediante la administración de vitamina C de manera regular, ¿no? La cual existe en una infinidad de formas, ¿no? Y otro problema que tienen los diabéticos desde el punto de vista odontológico es que dice que tienen mayor labilidad, son más propensos a hacer infecciones, ¿no? Ese es el término no médico, es el término que utilizan los pacientes, no los odontólogos, ¿no? Y la razón es muy simple. Como parte de la fisiopatología de la diabetes, los macrófagos, ¿no? Los que se encargan de la fagocitosis, la respuesta humoral cuando ingresa una bacteria deben fagocitarlo inmediatamente, pero esos macrófagos para poder fagocitar necesitan tener una forma madura, necesitan madurar como células. Y hay células como el macrófago 1 y como el osteoblasto 2, que no es parte de este curso, que necesitan pasar por dos etapas diferentes, ¿no? Una etapa inmadura y una etapa madura. En el caso del hueso, el preosteoblasto en la forma inmadura, no es hueso propiamente, es un hueso inmaduro, y después cuando el preosteoblasto se convierte en osteoblasto y tiene su forma madura, recién está en condiciones de formar el tejido óseo, de formar hueso, ¿no? Igual sucede con el macrófago. Cuando se encuentra en una forma inmadura, la fagocitosis es inadecuada, es insuficiente, y cuando el macrófago está en su expresión madura, en su forma madura, pues va a poder hacer la fagocitosis respectiva, ¿no? Entonces, si no se produce lo que se llama la histodiferenciación, es decir, el paso de la forma inmadura a la forma madura, o un retraso en ese proceso, entonces el paciente puede tener una cantidad suficiente de macrófagos, pero que no son maduros, son inmaduros. Y esa es la razón por la cual los pacientes diabéticos, en algunos casos, tienen también esa deficiencia en la cosa de salibilidad para desarrollar infecciones, ¿no? Y el tercer elemento que está relacionado también con el colágeno, que dicen que los diabéticos en general tienen un retraso en la cicatrización de todos los tejidos. Dice, yo tengo una herida en alguna parte de la piel o del cuerpo, de la boca, y la cicatrización es más lenta, ¿no? Eso es debido a que hay una deficiencia también, en este caso, de la síntesis de colágeno. Hemos visto, por ejemplo, pacientes con una alveolitis seca, ¿no? Y lo que normalmente cicatriza en una semana, en un diabético puede tardar 2, 3, 4 semanas. Yo he tenido una vez un paciente que vi que la herida, el alveolo se cerró después de 2 meses, ¿no? Y eso era porque el paciente tenía de fondo, y él no lo sabía, un cuadro de diabetes mellitus de larga data, y él no se había dado, nunca había sido diagnosticado, ¿no? La habilidad frente a las infecciones, disminución de la capacidad de la visión y trastornos renales que pueden terminar finalmente en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Para contrarrestar la falta de colágeno, la deficiencia en la síntesis de colágeno, se recomienda pues el uso de antioxidantes, ¿no? A corto plazo y a mediano plazo, la vitamina C es el mejor antioxidante que podemos medicar al paciente para mejorar esa síntesis de colágeno. Si en este caso no queremos, pues, vamos a mejorar la síntesis de colágeno a nivel sistémico, pero como odontólogos queremos mejorar la cicatrización de los tejidos, o de pronto vamos a hacer una cirugía, ¿no? Puede ser sencilla, periodontal, puede ser más compleja, y no queremos que los vasos sanguíneos se rompan fácilmente, que el paciente desarrolle hematomas, no queremos que se infecte la herida, entonces el uso de antioxidantes es muy bueno, ¿no? El término antioxidante se refiere a aquellas sustancias que mejoran la respiración celular, ¿no? No se refieren a que van a detener el envejecimiento, ese es un error, ¿no? Y eso decía, a corto y a mediano plazo, entonces, administrar vitamina C, ¿no? Por lo menos unos 7 días antes de cualquier tratamiento odontológico. Y en el caso del manejo a largo plazo, el magnesio y el manganeso son dos sustancias, son minerales, rastros de minerales,
trazas de minerales que se pueden ingerir regularmente, pero necesitamos por lo menos 2 o 3 meses de ingestión o de ingesta para que se produzca el efecto, ¿no? Sin embargo, ese efecto es sostenido, es una mejora de fondo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el magnesio y el manganeso son sustancias que pueden ser utilizadas como parte complementaria, sea en la dieta o sea como parte de esos polvos que existen para mejor, con alto contenido proteico, ¿no? El PBM, el sustagen, qué sé yo, que permiten mejorar la síntesis de colágeno ya a largo plazo, y en este caso ya tiene como objetivo mejorar la respiración celular de las células, ¿no? Y la respiración celular se refiere a mejorar el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Para qué? No es para que la célula no envejezca, es para que mejore la síntesis de ATPs, ¿no? Y se pueda producir la energía que necesitan todas las células. Entonces nos estamos yendo a nivel ultraestructural para comprobar cómo es que se produce las consecuencias, perdón, de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? En cuanto a las vitaminas, bueno, y la vitamina C, la vitamina A también, pero es más la vitamina C, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un fármaco que se llama el Duo-C-BPK, ¿no? El Duo-C-BPK yo lo conozco desde mis épocas de estudiantes y era ya un medicamento antiguo, ¿no? Hasta ahora lo venden. Entonces, eso es un complejo multivitamínico, ¿no? Que tiene fundamentalmente vitamina K, tiene vitamina C, tiene vitamina A, y que es muy bueno, se administra cada 8 horas, no dicen que es cada 12, ¿no? Yo lo administro cada 8 horas, por lo menos unos 5 a 7 días antes de cualquier cirugía en cualquier paciente diabético, o aun cuando no sea diabético, ¿no? Porque lo que quiero es mejorar la capacidad, la elasticidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Los otros medicamentos, las otras sustancias, bueno, es más difícil de administrarlo y producir un efecto sostenido, ¿no? Por ejemplo, decíamos que en el caso de la remodelación ósea el impacto está por el lado de la insulina, ¿no? Porque la insulina favorece la formación de hueso inmaduro, o sea, favorece la actividad osteoblástica, ¿no? Por lo tanto, la deficiencia de insulina también puede traer trastornos, no solamente en la calcificación del hueso, como ocurre en la osteoporosis, ¿no? Sino también directamente tiene un impacto directo sobre la formación de hueso. Eso que dice 1.25 OH, que es la vitamina D, ¿no? Que lo que hace es también favorecer, en este caso, la mineralización, o sea, la formación, perdón, el depósito de calcio en los huesos, ¿no? Acá tenemos el caso de la señora Soledad, por ejemplo, y es diabética consumada, ¿no? Ella tiene aproximadamente 50 y tantos, no, este es a los 70 años, ya lo conozco, a los 50 y tantos. A los 70 años y tiene una enfermedad periodontal. No es que la enfermedad periodontal sea consecuencia de la diabetes, ¿no? Pero hemos dicho, ¿no? La deficiencia en la defensa humoral, ¿no? Que está dada por la deficiente maduración de los macrófagos en los pacientes con diabetes mellitus, puede favorecer en todo caso el desarrollo de infecciones, como en este caso una enfermedad periodontal avanzada, ¿no? Que puede ser localizada o puede ser generalizada. Entonces, este es el diente, ¿no? Que se perdió finalmente, no debido a la diabetes, ¿no? Sino debido a la falta de higiene y a la que contribuyó definitivamente la diabetes, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este señor. Bueno, señor, yo lo conocí porque él vino por una alveolitis seca, ¿no? Y realmente con él estuve cambiando gasas durante 2 meses y un poco más de una semana, me parece, ¿no? Y a los 2 meses recién la herida cerró porque eliminó un fragmento de hueso que había quedado en la tabla lingual, que se había necrosado, pero que se tardó 2 meses en ser expulsado como cuerpo extraño, y fueron 2 meses en los cuales hasta yo pensé hacer en algún momento la biopsia pensando en lo peor que se tratara pues, de un cáncer, ¿no? Pero en realidad se trató de una alveolitis seca en un paciente con una diabetes insulino dependiente tenía el señor, ¿no? Nunca había sentido ningún trastorno. Pero cuando se le envió el análisis, ¿no? Él salió con la glucosa elevada por encima de los 200, ¿no? Entonces era un cuadro realmente aparatoso, ¿no? Y trajo ahí está, ¿no? Y también al poco tiempo el señor Carvalho, ¿no? Y al poco tiempo, ¿no? También vino con una parotiditis epidémica, una papera unilateral, ¿no? Y después, además, el paciente tenía exoftalmia, ¿no? Entonces yo lo envié en ese entonces al endocrinólogo para descartar un problema también, un trastorno de la tiroides. Entonces, él tenía un cuadro sistémico
bastante complejo. ¿Cuál es el manejo farmacológico si tuviera algún problema odontológico? Simplemente administrarle sus antibióticos, ¿no? De manera sostenida antes, durante y después del tratamiento quirúrgico, independientemente de cuán pequeño o grande sea la cirugía, y si es una cirugía programada, como es la mayoría de casos, administrarle, como repito, la vitamina C durante al menos 5 a 7 días, ¿no? Entonces, en la boca del señor Carvalho, en el lado izquierdo, desarrolló una papera, ¿no? Una papera unilateral. Nunca se había vacunado de paperas, ¿no? Entonces, la señora María, y fíjense ustedes la radiografía que es característica, fíjense ustedes las características que tiene el hueso trabecular, tanto arriba como abajo, en la maxila como en la mandíbula, ¿no? Parece un cristal, ¿no? Y en algunas zonas aparecen una serie de puntitos espacios radiolúcidos característicos que muestran que el trabeculado es totalmente distinto, es atípico, ¿no? Este es un caso inusual, ¿no? Inusual de osteoporosis, ¿no? En un paciente con antecedentes adicionales de diabetes insulino dependiente, ¿no? Es decir, acá tampoco la osteoporosis es consecuencia de la diabetes, lo estoy mostrando más bien como un caso de una paciente que tenía como antecedente una diabetes insulino dependiente, o sea, diabetes tipo 1, y que además presentaba una osteoporosis, ¿no? Esta paciente no vino para ponerse implantes, esta paciente vino simplemente por un tratamiento integral. Entonces, les muestro esta imagen porque es característica, ¿no? ¿Por qué decía que es un caso inusual? Porque usualmente lo que sucede es que los huesos maxilares tienen un origen, ¿no? Una formación y una irrigación, una anatomía diferente, un comportamiento diferente al resto de los huesos del cuerpo, ¿no? Tiene patología propia, ya sabemos ustedes, por eso que somos tan importantes los odontólogos para diagnosticar enfermedades de los maxilares, que son enfermedades muchas veces que solo existen en los huesos maxilares y no existen en otros huesos, ¿no? Es difícil encontrar una osteoporosis en los maxilares. Esa es la razón por la cual yo comparto esta imagen, ¿no? Lo usual es que el paciente debute con una osteopenia o con una osteoporosis en los huesos largos, ¿no? O si no, en los huesos de la cintura pélvica, o si no, en los huesos largos ¿cómo se llama? Del húmero, ¿no? O los huesos largos de la pierna, es decir, del fémur principalmente, ¿no? Y el hecho de que un paciente tenga una osteoporosis en los huesos largos no significa necesariamente que tenga una osteoporosis en los huesos maxilares, ¿no? De ahí la importancia de conocer la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Nosotros usualmente no manejamos esta patología desde el punto de vista médico, pero tenemos que conocerla para diagnosticarla y evitar estar haciendo tratamientos que puedan ir en contra del paciente. Por ejemplo, vemos los espacios agrandados, trabeculares agrandados, ¿no? Imágenes mixtas combinadas con imágenes radiolúcidas. Entonces hay que tener cuidado en hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Esta es la maxila, ¿no? Donde también se ve el mismo cuadro osteoporótico en diferentes zonas del maxilar, ¿no? Eso es independiente de que el hueso sea grande o sea pequeño, ¿no? Vemos en la pieza 1-3 que hay una sobrecalcificación, sin embargo, en el lado vestibular más bien hay una imagen radiolúcida, ¿no? Con trabéculas muy amplias, ¿no? Que es característico justamente la pérdida ósea producida por la osteoporosis, ¿no? Entonces no vamos a hacer esto, este es el señor Han, ¿no? El señor Han, yo le puse implantes, ¿no? Porque todos pasamos por diferentes épocas, ¿no? Decimos, no va a pasar nada, le ponemos el implante y todito los implantes se le cayeron, ¿no? Por eso es que es muy importante hacer el diagnóstico de estos pacientes en las radiografías panorámicas y en la tomografía, ¿no? Si este es el señor Han. 6 implantes se le puso y toditos se fueron cayendo uno a uno y con una necrosis bárbara, ¿no? El señor Han era diabético insulino dependiente, no sabía él, no sabía nadie, ¿no? Y además tenía una osteoporosis, ¿no? Él no tomaba bifosfonatos, que también vamos a ver más adelante, son importantes porque durante la ingesta del tiempo en que el paciente está tomando fijadores del calcio, no se debe realizar ningún tratamiento quirúrgico en esos pacientes, ¿no? Y cualquier infección, ¿no? De origen endodóntico, por ejemplo, que es muy fácil de tratar en cualquier paciente, pueden desarrollar severos cuadros de necrosis. Entonces, por experiencia les digo, no hay que hacernos los valientes, ¿no? Los osados, ¿no? Frente a estos cuadros marcados de osteoporosis,
y tampoco frente a pacientes que sean insulinodependientes tipo 1, los cuales hay que tener mucho cuidado con el problema de cicatrización. Entonces el señor Han terminó con una prótesis convencional. Entonces, en general, hablando del paciente diabético, puede estar acompañado este problema por osteoporosis, ¿no? Puede estar acompañado por menopausia. Ojo, la menopausia no es propia de las mujeres, es de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es un fenómeno, un problema hormonal, ¿no? El cual todos vamos a pasar. De pronto al hombre o el varón utilizan el término de andropausia, ¿no? Pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es el mismo cuadro, ¿no? Por eso es que una mujer menopáusica no es tampoco a veces satanizada igual que el diabético, porque se piensa que todos los pacientes menopáusicos van a desarrollar osteoporosis y no necesariamente es así, ¿no? La segunda conclusión es un paciente diabético compensado, debe recibir un tratamiento farmacológico similar a cualquier paciente. A veces me llaman por teléfono, me hacen interconsulta y dicen, doctor, por si acaso tengo un paciente insulino dependiente, ¿qué le debo dar? Si está compensado es un paciente ASA2, ¿no? Es decir, ASA2 es un paciente con enfermedad sistémica, pero está compensado, ¿no? Porque los pacientes que nosotros tenemos que manejar en el consultorio son los pacientes ASA1, ¿no? De ASA1 al 6, ¿no? El ASA1 es el paciente sistémicamente normal, el ASA2 es el paciente con una enfermedad sistémica, pero que sí está compensado, el ASA3 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica, pero no está compensado, está alterado su funcionamiento. El ASA4 es un paciente que tiene un trastorno sistémico, pero que de no hacerle nada tampoco su vida va a correr riesgo, pero si le hacemos algo de pronto podríamos poner en riesgo su vida, ¿no? Y el ASA5 es aquel paciente que ya tiene riesgo de muerte, ¿no? Y nosotros al hacer el tratamiento podemos contribuir a que el paciente se muera o no. Es decir, si le hacemos algo se muere, se puede morir, si no le hacemos nada también se puede morir, ¿no? Entonces, y el ASA6 que es la denominación o la catalogación que se hace al paciente con muerte cerebral, ¿no? Y que fue la última incorporación de la Asociación Americana de Anestesiología, la Sociedad, perdón, Americana de Anestesiología, ASA, por eso se llama la clasificación de ASA, para los pacientes moribundos que pueden ser sujetos de donación de órganos, ¿no? Entonces, el ASA ha venido a reemplazar a lo que antiguamente se llamaba el riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces, ese es el cuadro general del paciente diabético, no se olviden, podemos disminuir el sangrado con vitamina C o con cualquier antioxidante, podemos, si hablamos de medicamento, y lo tenemos que hacer por lo menos durante 5 o 7 días antes, ¿no? Si es el efervescente del redoxón o su equivalente, la medicación es solamente una tableta al día, ¿no? Si es las tabletas regulares son 2 veces al día, y así, ¿no? Hay diferentes formas de administrar la vitamina C, ¿no? Si hablamos de vitamina A, tenemos al Mucovit, ¿no? Que es no solamente vitamina A, sino un complejo multivitamínico que contiene también magnesio y manganeso, además de otras vitaminas. No contiene vitamina K, tampoco contiene vitamina C, ¿no? El duocbpk sí es aquel que tiene vitamina A, vitamina C y vitamina A, vitamina C y vitamina K, ¿no?